Hola, estimado estudiante de la institución educativa privada El Triunfo. Te da una cordial bienvenida el profesor Mario G. Rodríguez, profesor de Historia para cuarto año de secundaria. Esperando te encuentres perfectamente bien de salud, en unión de tus padres y seres queridos. En esta oportunidad vamos a tocar un nuevo tema muy interesante con relación al origen de la cultura peruana. Antes de iniciar, siempre es muy importante y necesario recordar nuestras medidas de bioseguridad para hacerle frente a esta pandemia de la COVID-19 que está azotando al mundo, al Perú y a Piura de manera inclemente. Con la nueva variante de Manaus, una variante muy peligrosa y contagiosa e infecciosa que debemos evitar de la siguiente manera. Recuerda siempre dos fórmulas importantes. El aislamiento social, que es igual a sinónimo de quédate en casa. No salgas a la calle de manera innecesaria, solo de manera obligatoria, si fuera necesario, provisiones de alimentos, medicina o por una emergencia. Y si lo haces, siempre recuerda utilizar tu doble mascarilla KN95, tu protector facial y siempre llevar tu alcohol en gel o en spray. Elementos importantes que van a permitir de una u otra manera desinfectarte en la calle, manos, rostro, cabello, ropa. Y al llegar a casa o retornar a casa siempre un recipiente donde puedas pisar con agua y lejía para poder matar al virus antes de que ingrese a tu casa. Despoja esa ropa en el baño, aséate y con abundante jabón, higiene permanente, y de esa manera lucharás y ganarás al virus. Y no olvidar también el distanciamiento social, sinónimo de mantener una distancia de 2 metros como mínimo entre una u otra persona. Evita las aglomeraciones, evita juntarte con las demás personas. Eso permitiría de una u otra manera contagiarte más rápidamente. Recuerda que estamos en una etapa de la pandemia muy, pero muy difícil y la única manera de cuidarnos es poniendo de nuestra parte con nuestros actos responsables. Es preciso también mencionar la dificultad de encontrar camas UCI, no lo hay. Los hospitales saturados, colapsados, no hay medicina, no hay respiradores mecánicos. Entonces, la responsabilidad está en nuestras manos. Cuídate mucho y cuida de tu familia. Bien, ahora vamos a ver el tema del origen de la cultura peruana. Es un tema muy interesante que nos va a permitir tener un conocimiento más amplio de cuáles fueron nuestros reales orígenes, de dónde provenimos nosotros, de dónde nosotros venimos, de dónde nosotros procedemos, y que de una u otra manera esto es producto de una investigación por parte de varios científicos, arqueólogos, que a través de sus aportes culturales han permitido de una u otra manera tener una visión más clara de lo que somos. Estas teorías de una u otra manera van a aportar científicamente al conocimiento de la historia. Antes de iniciar, debemos conocer que la historia peruana es el producto de una u otra manera, en sí la cultura peruana, de muchas influencias. Algunos consideran que son originarias de nosotros mismos y otros consideran que básicamente fueron foráneas o extranjeras. Sin embargo, eso nos lleva a denotar que en el Perú se va a desarrollar una periodificación que permite establecer cronológicamente periodos que nos va a permitir entender cuáles son las etapas de formación y desarrollo cultural, de lo cual tenemos 3 horizontes culturales y 2 regionalismos. Los horizontes culturales van a ser esos momentos en los cuales de una u otra manera se va a evolucionar o a desarrollar una cultura que va a dominar a las demás a través de sus aportes religiosos, culturales, políticos, sociales, económicas, y que vamos a tener 3 pueblos desarrollados: Chavín como cultura madre del Perú, Huari como el imperio planificador urbano y los incas como el gran imperio que ocupó todo el Perú y parte de América. Sin embargo, va a ser conquistada en el siglo XVI por los españoles. Y tenemos 2 espacios intermedios de evolución o desarrollo autónomo que van a ser los intermedios regionales. Periodos en los cuales los pueblos sometidos por los 3, digamos así, imperios dominantes culturales, que va a ser Chavín, Huari y Inca, van a poder encontrar su autonomía o independencia cultural.
de lo cual denotamos un primer periodo que se le llama el formativo peruano, que es el periodo de apogeo, digamos así, o de desarrollo en que lo vamos a encontrar las altas culturas o altas civilizaciones que posteriormente van a ir evolucionando entre toda la costa, sierra y parte de la selva. Bien, ahora el hablar de la cultura peruana nos conlleva a hablar de teorías o tesis o hipótesis de investigación, de lo cual he tomado el día de hoy 4 teorías importantes, de las cuales tenemos la teoría inmigracionista, la teoría inmigracionista de Federico Maxul, la teoría autoctonista de Julio César Tello Rojas, padre de la arqueología peruana, la teoría aloctonista de Federico Kaufmann Doy y la teoría hologenista de Luis Guillermo Lumbreras. Vamos a empezar a conocer cada una de ellas. La teoría inmigracionista de Maxul nos permite entender el término que somos procedentes de un lugar foráneo o extranjero. Esa es la propuesta de Federico Maxul. Y que él considera que efectivamente los orígenes no se encuentran en el Perú, que posiblemente se encuentran en Centroamérica, en 2 culturas importantes, en la cultura maya o azteca, y que tuvieron quizás 2 rutas de llegada hacia el Perú, que fue vía terrestre, atravesando todo Centroamérica y llegando hacia el Perú, en un largo tiempo, lógicamente, ¿no? Y la otra es por la ruta marítima, que es más preciso, bueno, poder tener más relación en lo que él dice por la facilidad del transporte. Ahora, en el Perú se encuentran 2 evidencias importantes, la cultura mochica y la cultura nazca. La cultura mochica, que se refiere básicamente a uno de los pueblos más importantes de la costa norte del Perú, y la cultura nazca, que se va a encontrar básicamente en la costa sur, y que estas evidencias culturales que presenta Federico Maxul las relaciona de una u otra manera con su evolución. Por ejemplo, tenemos la presencia arquitectónica, las pirámides truncas que se les llama, característica muy similar arquitectónicamente hablando de los pueblos mayas aztecas que se desarrollaron en Centroamérica o Mesoamérica y que en el Perú también existe. El desarrollo de la cerámica, una cerámica muy esplendorosa, podríamos decir polícroma, podríamos decir pictográfica en el Perú, gracias a Mochica y a Nazca, y que tiene especial relación con la cultura maya azteca en Centroamérica. Además de ello, tenemos también algunos aportes relacionados a lo que es su religión, deidades, divinidades, que van a estar prácticamente relacionadas con el Perú. Y Federico Maxul considera que la cultura mochica y nazca son más antiguas de las culturas de la sierra y por ende considera que son las originarias de la cultura peruana. En este mapa podemos evidenciar aquí Centroamérica, mayas aztecas, y le dan origen a la cultura proto-chimú, que en este caso va a ser mochica, y proto-nazca, que son los originarios o raíces de estos 2 pueblos principales y que se considera que son las culturas madres del Perú, según Federico Maxul. En la siguiente teoría, que es la teoría autoctonista, el término ya nos hace alusión a que es originario, propio, nativo del Perú. Julio César Tello Rojas, para la arqueología peruana, tiene una propuesta muy interesante. Él nos dice que de una u otra manera, la cultura madre del Perú es la cultura chavín. Cultura que va a tener orígenes en los pueblos amazónicos, básicamente en las tribus llamadas Arawak, según Julio César Tello Rojas. Y él considera que efectivamente es correcta esta aseveración porque él encontró caminos que de una u otra manera direccionan desde la zona de Ancas, de la sierra, parte andina, hacia la Amazonía peruana. Además de ello, encontró patrones arquitectónicos e iconografía importante que define elementos faunísticos como serpientes, como felinos o jaguares, como monos exóticos en las imágenes de Chavín, que son los mismos animales y iconografías encontradas en la parte de la Amazonía peruana. Esto, de una u otra manera, es lo que permite aseverar a Julio César Tello Rojas que el origen de la cultura peruana se encontraría en la Amazonía, en las tribus amazónicas llamadas arawaks. Además de ello,
También mencionó básicamente alimentos importantes que de una u otra manera se han encontrado vinculados en la costa con la selva y en la Amazonía. Recordemos que Chavín tuvo una expansión impresionante y dominó a todos los territorios de la costa y de la sierra, por eso que se llama la cultura madre, y lo dominó a través de la religión. En este mapa podemos observar justamente el origen de Chavín en Ancash, como ve acá, pero sin embargo este círculo verde es el desarrollo de Arahuax en la Amazonía. Llega a Ancash a la costa y de ahí se difunde por todo el territorio peruano. Siguiente teoría. Teoría aloctonista de Federico Kaufmann Doy. Él tiene una propuesta interesante, casi muy similar a la de Max Zull. Considera que el origen de la cultura peruana no se encuentra en el Perú originariamente, como dice Tello, sino considera que se encuentra foráneamente en el extranjero. Y él coincide que es en la cultura mexicana, maya azteca, donde esos pueblos permitieron el desarrollo a través de su influencia en otros pueblos, y se habla de la cultura valdivia en el Ecuador, que fue influenciada directamente por los mayas aztecas, y esos personajes, digamos así, o pobladores, son los que llegaron posteriormente al Perú y tuvieron ese, digamos, concepto de aportes culturales mayas aztecas y la cultura valdivia, que les permitió el desarrollo de una u otra manera en el aspecto de la cerámica, en el aspecto de la religión, y que posteriormente se constituye en el Perú y que va a ser, digamos así, ¿no?, la influencia directa, según Federico Kaufmann Doy. Valdivia vendría a ser el puente cultural. Como observamos aquí en este mapa, mayas aztecas, en la parte mesoamericana, centroamericana, Valdivia, el Ecuador, y de ahí llegaron al Perú. Sí, menciona, según nuestro amigo Kaufmann Doy, que Chavín va a ser el primer receptor de esta influencia, y de ahí empieza a influenciar directamente en todas las regiones. Finalmente tenemos la última teoría, presentada por Luis Guillermo Lumbreras, arqueólogo peruano, importante, descubridor de la cultura Wari en el año 1969, y él considera algunos aportes importantes, considerando de que el origen de la cultura peruana se encuentra en el Perú, y que el Perú es básicamente la cuna de la cultura peruana, que ahí nace, desarrolla, evoluciona, pero recibe influencias foráneas o extranjeras del mismo entorno, llámese costa, Amazonía, y de los pueblos cercanos como los aymaras, por ejemplo, como los mapuches araucanos, como los chipchas, los valdivia, y que van a influenciar directamente en el Perú. Se nutre, se alimenta de todos estos aportes culturales, y de ahí empieza a evolucionar y a crecer y a distribuirse por todo el territorio peruano. Ese es el aporte de Luis Guillermo Lumbreras. Bien, recordemos que estas teorías se han hecho en base a una investigación, a un trabajo muy importante, recabando información, elementos necesarios para poder dar certificación a lo que se ha propuesto. De todas estas teorías, la teoría más acertada es la teoría presentada por Julio César Tello Rojas, que es la teoría autoctonista, donde se pretende explicar que la cultura peruana se encuentra originaria en el Perú mismo. Bien, espero haber aportado con tus conocimientos. En la clase vamos a expandir y extender nuestras explicaciones, y espero que te haya gustado. Recordarte siempre que debes cuidarte tú y tu familia, practicar la media de bioseguridad para ganarles a estas batallas. Te agradezco mucho por tu tiempo. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias, estimado estudiante. Cuídate mucho.